la familia de mi padre eran bastante cantores de hogar, digamos. No se permitieron desplegar carreras profesionales como cantantes, calculo que fue eso, porque cantaban bastante bien unos cuantos. Eran 10 hermanos mi papá, así que tuve muchos tíos y primos, y hay muchos que cantan muy bien. Y yo rompí un poquito con toda esa costumbre de que el cantar por ahí no era una carrera, entre comillas, y decidí hacer eso de mi vida, ¿no? Cantar, vivir, o sea, yo pago mis cuentas con mi canto desde hace mucho tiempo, y lo decidí, yo creo que lo decidí muy chiquita, muy pequeña, porque tengo una gran pasión y es más, sobre todo siento una gran vocación humana en este mundo de cantar para otros. O sea, siento que vine a este mundo para a través de mi voz provocar cosas buenas en las personas que me escuchan, Bien, transformaciones. Y para eso, para eso el canto, mi canto, tiene que transformarme a mí para que yo pueda desparramarlo para afuera. Es un poquito eso lo que me pasa, sin duda, no tengo ninguna duda con respecto a eso. ¿y qué músicas se escuchaban en general en tu familia, en tu casa, cuando eras más chica? Bueno, teníamos un tocadiscos que lo sigo teniendo en mi casa, porque lo amo y tengo discos. eh, y escuchábamos, había un disco de Gilberto Gil que me fascinaba. Después un disco de Alan Parsons, María Bethania, bastante brasilero. Y algunos discos de jazz instrumental también, que no te puedo dar nombres, pero había unos discos bastante elevados de gusto. Yo no escuchaba tanto eso, pero Gilberto Gil me encantaba. Y el primer cassette, mira, ahí me voy digamos, a decir mi edad más o menos, porque mis padres me regalaron cuando era muy chiquita y veían que me gustaba tanto la música y que quería un piano y que quería un piano, el cual lo tengo ahora, pero no lo toco. No fui pianista, me dediqué a la guitarra. Pero bueno, mi madre me fue a comprarme un cassette a una casa de discos como se vendían antes y le vendieron uno que el primer cassette que me regaló mi mamá, Pink Floyd. Ese fue mi primer cassette, mi primera escucha de música así ya de otro nivel, fue con Pink Floyd instrumental, o bueno, no, Wish You Were Here estaba cantado, pero Claro. eh, fue ese disco que me regaló mi mamá. Y nada, yo decía, me gustaba, pero me parecía como algo muy lejano, no sé. Pero bueno, empecé escuchando eso, que está buenísimo. Era un disco, en realidad era un cassette que no tenía nada que ver con una niña. Y a mí me encantó. No, total. Aparte ya desde chica, por todo lo que nos has contado, tenías una visión muy variada de la música. No estaba Claro, circunscrito a un solo género. y claro, ahora que me lo decís, ahí está la respuesta de que yo cante hoy desde, no sé si escuchaste en mi disco, hay un tema de Vila Lobos, Sí, tocado con una pianista clásica que fue mi profesora de repertorio en el Conservatorio Clásico. claro. Y yo quise poner eso justamente porque también forma parte de mi historia y de mí, ¿no? Te hago una pregunta. ¿La pianista era Marta Fornella? Ella fue cantante de ópera en Uruguay. Mirá vos, la googleaste y todo. Lo que pasa es que ella fue una invitada especial en mi disco, Claro. porque yo quería poner eso y ella estuvo muy contenta. Creo, no sé si había estado alguna vez en un estudio de esa manera, como estuvo, con, Claro. con un piano de cola divino. Ay, no, la verdad que la quiero mucho a Marta. Fue una gran, gran maestra de todo, de la vida, de la música, de la interpretación, ¿no? El repertorio es una materia en conservatorio donde te enseñan cómo decir, cómo cantar la música, ¿no? Que Claro. eso, si te toca una buena profesora como me tocó a mí, es mucho, mucho, mucho bagaje, ¿no?
¿Y guitarra también aprendiste desde chica o aprendiste más tarde? Sí, tanto hinchaba con el piano, que quería un piano, que dijeron, bueno, vamos a mandarla con 9 años a estudiar guitarra. Era estudiar la guitarra con mi canto. Así que ahí empecé a tocar y bueno, seguí tocando toda mi vida. Es más, el sábado pasado toqué la guitarra en un show que hicimos con Mario Parmisano, que es un gran pianista con el cual vamos a tocar el último show el sábado que viene en San Isidro. Y yo siempre comento que tocar con Mario, cuando él tocó con Aldi Meola durante 20 años, y tocar yo la guitarra con Mario me resulta un poquito elevado. Como muy grande, ¿no? El espacio para mí. Pero bueno, toqué The Man I Love, El hombre que yo amo, y toqué un bossa nova muy hermoso que se llama Gingy, Dindi, con el piano, por supuesto, y mi voz. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos ya profesionales en la música? ¿Tus primeros trabajos? ¿Tus primeras actuaciones? Y cuando terminé, en realidad tuve actuaciones en el colegio, varias, como solista, y con coro también, y como solista, que me gustó el escenario, pues fue algo que me sentí bien. Y cuando terminé el colegio empecé a enseñar música en secundarios. Yo era muy chica, yo tenía 18 años, pero empecé a dar esas materias que se dan extracurriculares relacionadas con la música y eso me gustó mucho. Y luego partís a Brasil y allí te desempeñaste de manera profesional como coreuta, ¿no? Sí, en realidad como coreuta y hice una comedia musical clásica Bien. de Voltaire, eh, Candide. Y éramos unos cuantos, ya era una producción que estaba casi por estrenar y le faltaba gente y me convocaron y yo dije, ¿por qué no? Así que me tuve que aprender todo porque participé durante toda la comedia musical como coro, ¿no? Como relleno, no era solista, pero es una hermosa obra que no es las típicas más conocidas, tal vez, o por ahí en el mundo de lo más clásico, sí. Candide. Comentabas antes que ya escuchabas desde muy niña músicas brasileñas. ¿El idioma portugués también lo aprendiste desde chica o lo fuiste No, incorporando luego? no, el portugués yo lo escuché en mi casa, escuchándolo a Gilberto Gil y a María Betania. Pero después a los 17 años, cuando todavía estaba terminando el secundario, conozco al padre de mis hijos y bueno, él me llevó a Brasil al año siguiente. Conocí Brasil y me fasciné con todo, con la cultura, con la gente, con el espíritu, con los ritmos, con el baile, con la soltura que tiene el brasilero para ser fiel a sí mismo. Me gustó mucho la alegría, así que adopté bastante su forma, sus costumbres y empecé a ir todos los años y después terminé viviendo 10 años. Y ahí, bueno, adopté ambas nacionalidades Bien. y de hecho soy residente permanente en Brasil y amo mi país y también su música y su cultura y es tan diferente la brasilera que naturalmente surge en mí este bossa tango porque convive adentro mío, ¿no? La música brasilera y la música argentina, en todos sus, no solo el tango, sino el folclore, el rock nacional. Eh, amo ambas culturas, por eso las manifiesto a través mío en una fusión, hoy lo llamamos bossa tango. Después te quería preguntar, ¿qué te llevó a seleccionar el cierre de Corazón Vagabundo? Me parece una idea muy original y aparte como que contrasta un poco con el resto de las demás canciones, no digo en el estilo, sino en la manera en que estas fueron arregladas.
Me refiero al cierre con Un gato en la oscuridad, tomada por supuesto del repertorio de Roberto Carlos, más allá de que el tema originalmente era Ese. italiano, que me parece un muy lindo momento y aparte hay superposición de voces, como que se crea un clima muy intimista, familiar. Es una pregunta re linda porque me abre para contarte que Corazón Vagabundo es un disco donde yo quise este, mostrar mi vida en las distintas facetas. Por supuesto, cantando tanto brasilero, mostré la importancia de Brasil en mi vida, en mi crecimiento como artista, como ser humano. Y, y bueno, y en Un gato en la oscuridad es una canción que yo aprendí cuando empecé a tocar la guitarra y que la cantaba en mi casa. Cada vez que venían amigos de mis viejos a mi casa, me ponían a tocar la guitarra, pobre los amigos, porque yo era muy chiquita y bueno, y rascaba la guitarra y cantaba Un gato en la oscuridad. Era un tema que me encantaba. Y digo, ¿por qué no lo voy a poner en este disco donde yo muestro quién soy, cómo fue mi vida? Y también se me ocurrió poner las voces grabadas de mis hijos. Esas voces que vos decís que Sí, escuchaste son las voces de mis hijos cuando eran muy niñitos, que nos fuimos a vivir a Brasil y en esa época no había WhatsApp, ni cámaras, ni nada. Entonces yo grababa las voces de mis hijos para mandar a Buenos Aires porque mis viejos, yo tuve hijos muy chica y mis viejos querían ver a sus nietos y no podían estar viajando para allá. Entonces, por lo menos tenían las voces de los chicos que eran muy chiquititos, las tenían grabadas. Y entonces la gente que venía volvía con las grabaciones y iban y venían grabaciones. Así que aproveché que tenía ese material, lo puse al final como bonus track del disco. perfecto, perfecto. Y después otro momento que me pareció muy lindo del disco, la versión de Casiña da Marambala, que es bastante Ajá. jazzy en varios momentos, sobre todo el tema de cómo está tocado el bajo, me gustó mucho esa Sí. versión. Y el bajo de Daniel Massa, arreglo de Daniel Massa, una canción bellísima también. Marambay es un lugar cerca del Río de Janeiro que yo en algún momento fui a conocer, porque digo, tengo que conocer, canté tanto, la grabé a la canción y no conozco esa casita de Marambaya, quiero conocer la casita de Marambaya. Y está sobre el mar, así que dije, va a ser un lugar increíble, y resulta que es un lugar militar, que nada, no, estuve cerca, pero no, medio me decepcioné, Claro, porque la canción habla de los pajaritos, las andorinhas, que son pajaritos muy pequeños, y bueno, de un moreno ahí tocando la guitarra, era muy romántico, la letra es muy romántica, al lado del mar, y resulta que no era tanto así, pero bueno, por lo menos uno tiene esos sueños así iniciales, después se da contra la realidad, ¿no? tal cual, tal cual. Podemos decir que en Corazón Vagabundo están presentes muchísimas de tus personas más queridas a lo largo del disco. Está Marta, Totalmente, está María Fernández, tu prima hermana, están tus hijos, está sí, Masa. totalmente. Daniel Massa. Mira, si vos me decís, me faltó una persona que ya va a estar en mis próximas grabaciones, que quiero muchísimo, que es Brother Bastos. No formó parte de ese disco y la verdad es que con toda la trayectoria juntos arriba de un escenario y en lo personal, se merece estar en mis próximos discos sin duda. Así que quiero que eso quede muy claro acá en esta entrevista, porque Buenísimo. es un músico muy valioso, un ser humano, pero excelente ser humano, de aquellos, o sea, muy, muy elevado y que quiero mucho. Pero después falta uno en el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, Sí, justamente hablando hace un rato de Mario Parmisano, este gran pianista argentino que vive en Europa todavía. Él estaba en Europa con la pandemia y le pedí que me hiciera una producción para grabar el Tanti Ani Prima, que es un Ave María que compuso Astor Piazzolla. En realidad lo compuso instrumentalmente y después le pusieron letra.
y yo quería grabar, porque es una obra increíblemente bella. Y bueno, lo lanzamos, salió al mundo el 11 de marzo, el día y el mes y el año del centenario de Astor Piazzolla. Y, y para mí fue como un gran logro. Ahora los dos shows que ya hicimos y el que vamos a hacer el sábado, por supuesto que lo tocamos y es uno de los momentos más increíbles del show, ¿no? Muy especial, con el piano de Mario en vivo, con mi voz cantando. Yo también soy cantante lírica y tiene momentos en que canto muy agudo, otros momentos que canto con mi voz popular, que es la que uso habitualmente para trabajar. Así que si lo pueden escuchar el próximo sábado estaría buenísimo. Quería ir un poco a los registros que circulan por la web de tu repertorio de índole jazzística y hay algunos temas que se presentan como constantes. Por ejemplo, he podido apreciar muchas interpretaciones que has hecho del clásico de Bobby Troup, Ruta 66, Route 66. Incluso Sí. hay una muy extensa que me gustó muchísimo de la presentación de tu primer disco en la trastienda. Claro, sí, sí. Ahí, porque había una banda, tremenda banda en la trastienda, con solos de todos, eh, blues. Y hace bastante que no lo canto y me lo vienen pidiendo, así que mira, me lo estás haciendo despertar nuevamente. Vamos a ver si lo vuelvo a cantar. Es muy lindo, es un blues muy lindo y está bueno retomarlo. Sí, vi también que lo has interpretado en algunas ocasiones en jazzología, por ejemplo, en el año 2012 en un grupo donde estaban Ricardo Leu en Sí, guitarra, Daniel Massa en sí, sí. bajo. Sí, con ambos toqué muchas veces y tuve el honor de hacerlo con ellos. Siempre busqué músicos de primera división y tengo esa bendición de haberlos buscado y haber tocado con ellos. También hay un dueto muy bueno que hiciste con Massa de Catfell in the Well que me pareció exquisito, Ah, mirá, me había muy olvidado. lindo. Sí, sí, con el bajo y la voz, ¿no? Tal cual, ustedes dos solos Sí, me pareció hermosísimo. sí, sí, sí. Con Massa tenemos muchas historias muy divertidas, muy divertidas. Me acompañó en muchos shows, y sí, cuando nos juntamos nos reímos del historial que tenemos juntos, en los shows estos por todos lados. Una vez en Jazzología tenía una banda así, creo que estaba Ricardo Leu, Diego Alejandro en la batería, Alejandro Kalinowski en el piano, Massa en el bajo, bueno, tremenda, tremenda banda. Y en un momento digo, bueno chicos, yo ahora voy a tocar yo sola con la guitarra, así que eh, ustedes se pueden ir del escenario, porque yo puedo sola también, así provocándolos, ¿no? Pero todo esto en vivo. Y entonces voy a tocar Mojinha, que es un tema brasileño increíble, lo había estudiado mucho, y era mi espacio sola como guitarrista y cantante. Hago el primer acorde, toco el primer acorde y la guitarra estaba re desafinada, no sé qué había pasado, así que intento afinarla y vuelvo a tocar el acorde y no logré afinarla. No es que no pueda afinar una guitarra, pero me puse nerviosa, calculo. Claro. Y entonces Daniel Massa vuelve al escenario y toca algunas perillas y yo ya me sentía un poquito avergonzada, ¿no? Que ya no estaba pudiendo emanciparme de ellos. Y vuelvo a tocar y seguía desafinada. Entonces Daniel me abraza por arriba mío y afina la guitarra, la toca así y después me da un beso en la cabeza y se va. Y entonces yo le digo al público, no puedo solita. Y después hice el tema sola, pero inclusive el video está subido a YouTube. Después si querés buscarlo, Ahí va. fue muy divertido ese momento y la gente se rió mucho y celebró. Son esas pequeñas cosas lindas que pasan en los espectáculos, que pasan muy sin haberlo pensado, digamos, ¿no? Tal cual.
Y después hiciste algunas actuaciones con la Creole Jazz Band, ¿verdad? Sí, eso es muy linda la historia, porque yo fluyo bastante en la vida, en todo, en la música, en la vida. Me dan algunos músicos muy profesionales, otros no, pero alguno me ha dicho que soy un poquito hippie, pero en realidad yo no me considero hippie, me considero que nada, que a veces se me presentan oportunidades de hacer cosas no planeadas y las intento, porque muchas veces sale algo muy lindo, muy copado. Y bueno, y cuando mi hija se casa, hace unos años atrás, yo le dije que le quería regalar la banda para, la- para su fiesta. Entonces iba a pedirle a mis músicos de jazz que tocaran instrumental, por supuesto, y por ahí yo cantar una canción. Pero la Creol me invita a tocar con ellos y yo miro de qué se trataba la Creol, yo los había escuchado nombrar, pero no sabía bien cómo cantaban, qué cantaban y todo. Y me encantó, se lo muestro a mi hija y me dijo, ay, quiero esto para mi casamiento. Así que los contraté. Claro. Y ensayamos online, digamos, no ensayé con la banda, le dije al director de la banda, mira, voy a cantar esto, en qué tonalidad, la forma, pum, pum, y ahí me subí a cantar con ellos eh, Five for Two Eyes of Blue. Y a partir de ahí se nos ocurrió que que me podían invitar a sus shows, así que me empezaron a invitar, hicimos muchísimos shows juntos. Pero fue muy divertido, los comienzos fueron a través de algo personal, ¿no? Y Claro. sin haber ensayado, eso fue increíble, pero salió muy bien la canción, por suerte. ¿Y qué diferencia sentís a la hora de abordar el repertorio jazzístico más tradicional, por así decirlo, de la Creol, que por ejemplo un repertorio, entre comillas, más moderno, como el que hiciste, por ejemplo, en Jazzología en el año 2012, que estábamos hablando de esas actuaciones? ¿Sentís alguna diferencia a la hora de la interpretación, de lo vocal, como algún seteo mental distinto que tenés que acomodar, o fluye solo y ni te das cuenta de las diferencias, digamos, es algo que sale natural? Yo me considero una cantante bastante multifacética, ¿no? Y cuando tocaba el repertorio de la Creol, la verdad que sentía como una expansión y una alegría enormes. Me divertía mucho arriba del escenario, se notaba, la pasaba bien, estaba relajada. No quiere decir que cuando hago el otro repertorio jazzístico no lo esté, pero energéticamente era otra mi postura, era como una postura más introspectiva. Le voy a poner seria, pero entre comillas, porque no es que cuando tocaba con la Creol no era seria, era muy seria y preparaba y estudiaba y ensayábamos y todo, porque no los dejé no ensayar nunca más, o sea, siempre ensayamos con ellos, Claro. por pedido mío. Eh, pero cuando canto ya, por ejemplo, My Funny Valentine, que la canto mucho, es otro mi postura interna con respecto a la música, mi cara, mi energía. eh, no es ni mejor ni peor, es otra. Así que sí hay una diferencia notable en mí. Sí, hiciste una pregunta bien acertada. De todos modos, en todas tus actuaciones, incluso en las jazzísticas y entre los diversos estilos, aprecio que tenés un histrionismo, pero bastante cuidado, como sutil, diría, en cuanto a las posturas mientras cantás, y como que siempre vas comandando el espectáculo, pero tampoco sin opacar a los músicos presentes, lo cual creo que también tiene que ver mucho con el espíritu colectivo del jazz, ¿no? Eso lo he apreciado muchas veces en los videos de jazzología o en los videos con la Creol, más allá de que también he apreciado esto que decías de que con la Creol Jazz Band, quizás por el tipo de música, hay un espíritu muy vívido, ¿no? Un espíritu muy alegre y que también ayuda a la distensión corporal. Totalmente. Mira, varias personas, productores, siempre te hacen devolución de todo, ¿no? Como decía hace un rato. Eh, Algunas personas me han dicho, le das demasiado espacio a los músicos, pero
nunca lo sentí así, al contrario, yo sentí que tenía mucho agradecimiento por estar acompañado por ellos, sin desvalorizar ni achicar mi espacio, mi lugar. Eh, no, nunca fui una cantante diva central que, bueno, me da lo mismo que esté un músico u otro. Yo valoro mucho los seres humanos que me acompañan, desde el lugar que me acompañan, el compromiso que tienen y la trayectoria que tienen. Entonces, ¿cómo no presentarlos y darles el lugar que merecen, ¿no? Eh, y creo que la cosecha de todo eso la tengo hoy, pero sin dudarlo. Tengo un grupo de bossa tango con unos seres humanos y musicalmente que son tremendos, y estoy más que orgullosa y agradecida porque suceda así, ¿no? Eh, Así que, no, yo seguiré dándole el lugar que merecen los músicos siempre. O si no, no toco. Claro. Al que no se merezca un gran lugar, no toco con esas personas, me parece. Yo lo siento un poquito así. Te quería preguntar un poco entonces de la función del próximo sábado 9 de mayo. Quería un poco volver a lo que comentabas al principio de esta estructuración del show, justamente en torno a la idea de la amalgama, de la fusión de las culturas musicales de los dos países. Comentanos un poco lo que se puede adelantar, ¿no? Sin arruinar la sorpresa, ¿no? Pero para que el público tenga una idea de la propuesta artística que están allí escudriñando con Mario. Bueno, con Mario en realidad es como si fuera... tenemos algunos elementos de bossa tango, que es esta fusión, y tenemos también, Mario toca varias versiones de su último disco que se llama Centenario de Piazzolla. Son instrumentales, entonces vamos como mechando estas versiones muy yaceras de Mario, y que bellísimas también, con otros temas de Astor y algo de jazz también y bossa nova, cantados por mí y acompañados, bueno, con el piano de Mario, que es un lujo total. Eh, y bueno, el bossa tango, el show de bossa tango tiene otra formación, más, de más músicos, tiene batería, bajo, cavaquinho, guitarra, y bandoneón. Entonces ahí sí hacemos el bossa tango puro, haciendo versiones muy bien logradas de esta fusión. Con Mario estamos haciendo como un show de los dos como artistas, Mario y Elena, mostrando lo que cada uno hace y teniendo varios puntos de contacto cuando yo canto Piazzolla con el lujo de su piano, ¿no? Con el acompañamiento de Mario. Perfecto. Así que el sábado que viene van a escuchar el disco de Mario, algunas cosas del disco de Mario, del Centenario de Piazzolla, instrumental, y otros temas de Piazzolla, jazz y bossa nova, cantados por mí. Excelente. Y hay una sorpresa que la tienen que ver en vivo. Ok, buenísimo. ¿Qué significa en tu vida, en tu carrera musical, la obra musical de Astor Piazzolla? Porque es algo muy presente a lo largo de tu carrera. A lo largo de mi carrera, sobre todo los últimos años, pero tengo una admiración total por su música, amo su música. Hay algunas obras que me conmueven cada vez que las escucho con distintas versiones, como Oblivión, por ejemplo, Tanti Ani Prima. Oblivión también la canto, la estoy cantando con Mario. Piazzolla me puede la riqueza de la fuerza, la sutileza, o sea, está todo ahí, está mucho talento. ¿Y qué puentes de repente encontrás en tu quehacer profesional, en la interpretación, entre estas músicas que muchas veces se pierde de vista lo conectadas que están? El tango, las músicas brasileñas, el jazz. ¿Qué relaciones vas encontrando? ¿Vas dándote cuenta, percatándote? Bueno, la música brasilera y la música de Piazzolla, ambos
tiene muchísima influencia del jazz, ¿no? Que yo amo también el jazz, participé varias veces en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, varias, con distintos músicos, distintas formaciones. Creo que la última fue a dúo con el maestro Manuel Fraga, que lo conocerás. Sí. Y me parece que tanto Piazzolla como el Bossa Nova, que empezó a surgir en Copacabana de noche, en las reuniones de artistas y productores, se juntaban a escuchar el jazz que venía de Estados Unidos, ellos. Y ahí empezó a surgir el Bossa Nova, suavecito lo tocaban porque era de noche, y se juntaban en los edificios, ahí en los departamentos que hay en Copacabana. Entonces tenían que cantar bajito, y el Bossa Nova tiene ese estilo, ¿no? De la suavidad, la cosa pequeña, ¿no? Claro. Y después también el vínculo que hubo entre Jobim, casi padre junto con otros grandes del Bossa Nova, y Astor Piazzolla, fueron contemporáneos y aparte se conocieron, y hay algunas historias divertidas por ahí, no para contar en la radio porque pero bueno, ellos tuvieron contacto cuando Piazzolla viajó a Río, lo buscó a Jobim y lo encontró. Claro. Pero bueno, hubo contacto entre estos dos grandes contemporáneos. Y ya que citabas lo de Bossa Tango, quería preguntarte cómo fue el proceso de conformación del equipo de trabajo. Porque es un concepto que tiene una idea muy específica y entiendo los desafíos que pudieron conllevar el tema de buscar personas afines al mismo, ¿no? Sí, en realidad sucedió esto del Bossa Tango ya más puntualmente, porque mi fusión siempre estaba implícita o explícita en los shows. Cada día más se fue instalando en mis shows casi sin darnos cuenta. Pero hace 2 años un francés que me llama cada tanto, porque él hace unos eventos en febrero en su casa, y me dijo que venía su familia de Francia y que quería mostrar un poco la música latinoamericana, pero sobre todo quería mostrar el tango, el bandoneón y la música brasilera, que él sabe que es mi fuerte porque vivía allá. Entonces ahí yo le escribí a Brother Bastos, que es un gran músico y amigo con el cual toco hace muchísimos años, y le digo, ¿qué podemos armar? Y me dijo, yo tengo el bandoneonista para eso. Así que armamos un grupo de 3, nada más, para ese evento, donde vino el bandoneón, por supuesto, y armamos un repertorio muy lindo de fusión. Y después nos fue tan bien que dijimos, esto lo tenemos que desarrollar más, hay que poner un bajo, hay que poner una batería, y bueno, así fue creciendo, y bueno, los músicos empiezan a proponer, fulanito, menganito, y bueno, se va armando con músicos que están conectados con esa fusión de Argentina y Brasil, ¿no? Así que siempre confiando en los procesos también que tienen las bandas, y bueno, hoy el grupo que tenemos, que puede ser que el año que viene sea alguna modificación o lo que fuera, está muy bueno, me siento muy cómoda, y estamos ya planeando grabar dos temas en estudio. Después te quería preguntar finalmente, por curiosidad, tenés otra composición que se titula 34 años después, ¿no? Bueno, eso es una de las... 34 años después tiene una historia Sí. de amor, de un reencuentro 34 años después, bailando tango. Y bueno, en realidad yo cuento la historia, un poquito de la historia en este show de Bossa Tango. Es un tema que compuse yo, la música, y la letra la compuso el Ninito, que 34 años después, un señor grande, adulto, Ahí va. se encuentra con la niñita. Muy bueno.
y escribe la letra y terminan de cerrar un ciclo de una historia de amor de los 11 años. Perfecto. Y me comentabas antes que Aires de Bosa también la estaban tocando. Sí, Aires de Bosa es un tema también de mi autoría, Sí, letra y música, que habla sobre los ciclos de la vida, cómo nos cuesta dejar algún lugar cómodo, ¿no? Pero hay veces que se cae de maduro que hay que cerrar ciclos, sobre todo de cosas. Uno está cerrando ciclos todo el tiempo. Ahora cuando terminemos la nota de la radio cerramos un ciclo, tal pero cual. en paz y sin ningún conflicto. Pero hay ciclos importantes, una pareja o un trabajo o, no sé, ciclos de vivir en un país, que uno va cerrando para dar espacio para que sucedan otras cosas que no conocemos, que no sabemos cómo será, si nos va a gustar, y, bueno, nos preguntamos tantas cosas que, bueno, la letra lo que invita es a soltar el pasado, saber cerrarlos a tiempo, y con confianza en que lo que va a venir, que dejando ese espacio, lo que va a venir va a ser algo más adecuado para, para un nuevo momento, que es el presente, ¿no? ¿Y qué proyectos musicales tenés a futuro en cuanto a lo que respecta a grabaciones? Y empezar a grabar temas míos, a componer, a seguir Bien, componiendo y grabar temas míos, grabar un disco de bossa tango, sin duda. Pero, por ejemplo, ahora yo le compuse a mi mamá, cuando cumplió 70 años, le compuse una canción que se llama Cantar Contigo. Y bueno, estamos eh, terminando de cocinar una versión donde hay tango, donde hay partido alto brasilero, que es un ritmo medio marcha, también, donde tenés la alegría brasilera y tenés elementos del tango. claro. Eh, Así que me parece que mis composiciones van a ir, no sé, digo me parece porque vamos a ver qué color, qué forma van tomando. Pero estoy muy entusiasmada con eso. Y de llevar a tango al interior del país, eso tengo muchas ganas de que vean ese espectáculo, que es un espectáculo, porque hay mucho visual en ese espectáculo. Hay mucho cambio de vestuario, momentos muy diferentes. Es un espectáculo que vale la pena asistirlo. Perfecto, perfecto. Si querés recordamos todos los datos de la velada de 9 de mayo. Y el 9 de mayo nos presentamos junto al maestro Mario Parmisano en San Isidro, en el casco histórico de Las Marías, de San Isidro, digamos, es una casa antigua que se llama Las Marías, y donde va a haber teatro, comida y bebida libre, y este concierto junto al gran maestro. Haciendo música de Astor, por sobre todo, y algo de jazz y bossa nova. Perfecto, perfecto. Los esperamos y toda la información está en mi Instagram, que es Elena con H, como Elena de Troya, Elena Cuyen Oficial.